¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, Bien, sí, escuchamos. bien, nos sentimos bien. Aquí tengo que subir el volumen más bien el mío. ¿Qué dicen? Que sí lo escuchamos y con algo de suerte, pues igual y un 8, tal vez 9. Ok. Me gusta esta actitud, muy bien. ¿Qué más? ¿Nadie? Ok, primer problema era este del texto, el texto. ¿Dónde lo tengo el examen? Aquí los copié de aquí. El texto dice... bueno, voy a llevar el texto también. Copiar, aceptar. Pegar acá. Dice... Ya están viendo la presentación, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Sí, maestro. Gracias. En la figura, dos bolas pequeñas conductoras de masa idéntica M y de carga idéntica Q cuelgan desde unas líneas no conductoras de longitud L. Asumiendo que el ángulo θ es muy pequeño, de tal manera que la tangente θ puede ser cambiada por su aproximación, que es seno de θ. Muestre que x es igual a esa expresión. Muestre que esa expresión da la posición da la separación de equilibrio x de las pelotas. Inciso B, se dan valores numéricos y nos dice y nos preguntan cuál es el valor de Q. Entonces, aquí tenemos un problema en donde tenemos que resolver lo que sería el diagrama de fuerzas, teniendo en cuenta las fuerzas que están actuando sobre alguna de estas esferas. Vamos a dibujar, entonces, a ver si aquí yo puedo dibujar mi eje Y, aquí puedo dibujar mi eje X sobre una de estas esferas. Entonces, voy a dibujar cuáles son mis fuerzas que están actuando sobre este objeto. Sobre la carga está actuando lo que sería el peso, masa por gravedad, sobre lo que sería el eje Y, está actuando como son idénticas en carga, entonces hay una fuerza que es de repulsión eléctrica, entonces está actuando sobre esta dirección del eje X, y finalmente hay una tensión debido a esta línea. Uy. Ahí está más o menos. Y hay una tensión, ¿sí? Donde el ángulo θ sería este. Ahí está. Ese es mi diagrama de fuerzas para lo que sería la carga que escogí, que es en esta posición. Las pelotas están en equilibrio, entonces la sumatoria de las fuerzas sobre este objeto sería 0. Cambiamos a negro. Entonces la sumatoria de las fuerzas sobre la carga Q sería igual a 0. Entonces, pues hay que resolver ahora, esto es un vector, hay que resolver en componentes estas ecuaciones, ¿sí? Estas ecuaciones. O sea, cuando digo estas, pues, me refiero a ellas. Bueno, entonces hay que descomponer en componentes. La más fácil es en Y. Vamos a empezar las componentes en Y de las fuerzas. Tenemos una componente hacia arriba debido a la tensión nada más, ¿sí? Aquí descomponemos esto y esto sería T coseno de θ, ¿sí? Entonces sería T coseno de θ menos mg. No está en movimiento, esto es 0. Ya está. La componente en X tenemos una fuerza eléctrica en la dirección de menos X y una componente en X debido a la tensión, y esa componente en X sería T seno de θ, está en el eje positivo, menos una fuerza de naturaleza eléctrica, y esto es igual a 0. Todo lo primero que tenemos que resolver es para la tensión, ¿cierto?
Entonces, al resolver para la tensión, ¿qué me da? ¿Qué tengo que hacer? Pues La segunda ecuación podemos resolverla, ¿no? ¿Cómo? De las componentes en Y podemos resolver T y luego la sustituimos en la de componentes en X. Sí, o acomodar las cosas. Para hacerlo más fácil, T seno de teta es igual a la fuerza eléctrica. T coseno de teta es igual a mg. Si divido uno entre la otra me da la tangente de teta. No, lo que quiero es... bueno, vamos a ver, fuerza eléctrica entre mg. Es decir, que tengo una ecuación que me dice que de aquí sigo mg tangente de teta es igual a la fuerza eléctrica. Y bueno, ya puedo sustituir, por ejemplo, la fuerza eléctrica aquí, despejar T, T y encontrar pues eliminé T. Ok, ¿qué es tangente de teta? Sería la cosa aquí. Tangente de teta, ¿qué es igual tangente de teta? En el problema nos decía que como teta era muy pequeño, podíamos igualar, bueno, tangente de teta era más o menos igual a seno de teta. Pero sí, quiero saber qué es tangente de teta de este dibujo, digámoslo así, o qué es esto, tangente de teta. Pues ahí podemos sacar un triángulo equilátero, ¿no? Ujú. Que podemos sacar un triángulo equilátero, ¿no? Partiendo de la mitad. Y como dicen ahí, el ángulo es muy pequeño, entonces la hipotenusa L va a ser igual ¿Te al otro refieres a lado del esto? triángulo. Ajá. ¿Te refieres a que esta cosa que está aquí llega hasta acá? Y sacar ese triángulo Ajá, y y de ahí sacar podemos resolver tangente de teta. tangente de teta que es igual, este ángulo es x sobre 2, ¿cierto? Sí. X sobre 2 entre, ¿y qué? ¿Entre qué? Es que, bueno, por eso le decía que nos conviene usar seno de teta, porque sería x sobre 2 sobre L. Bueno, pero ya lo estamos haciendo así. ¿Y qué es? ¿Sobre qué va esto? X sobre 2. Sí, se puede resolver también de esa manera. ¿Quién lo era? Anaí. Anaí. Bueno, podemos, digamos, llamamos A al otro lado, ¿no? O B. Pero el ángulo es muy pequeño, entonces B sería igual a L. Entonces sería X sobre 2 sobre L. Y eso sería igual a X sobre 2L. A ver, qué es lo que estoy obteniendo de acá? La fuerza eléctrica. Necesito saber qué es m tangente de teta. Ok. Yo le comentaba lo de la tangente de teta, que era aproximadamente seno de teta, porque lo intenté resolver así como lo están resolviendo y me salió una cosa muy fea. Entonces ya después vi ese comentario que hacían en el problema y dije, ah, no, pues así está más fácil. Ok. Entonces, continúan. Ok. Así como me está saliendo a mí, entonces es el cateto. ¿Qué estoy poniendo esto entre el cateto opuesto, no? ¿Y qué es el cateto opuesto? No lo sé. Solamente tengo esta información que es El cateto opuesto es el que L. ya puso, ¿no? X sobre 2. Y el cateto adyacente sería raíz de L al cuadrado menos un medio de X al cuadrado, todo al cuadrado. Pero ahí puede llamar como sea el cateto adyacente. Y bueno, sigue mencionando que el ángulo es muy pequeño. Entonces, si es tan pequeño, ese cateto adyacente va a ser igual a L. Por tanto, la expresión de tangente de teta sería X sobre 2 sobre L, que es lo mismo que L sobre 2, que es lo mismo que X sobre 2L.
Ajá, que era el seno de teta. Que era esto menos x cuadrada sobre 4, ¿verdad? ¿Así me quedaría? Sí. Después dice que este L es mucho mayor que... Voy a borrar esto. O sea, nada más de las consideraciones geométricas que estoy teniendo aquí. L, estoy buscando el texto del problema. Aquí está. No, pues aquí lo había escrito. El texto me dice que... pues aquí está. Ok. Asuma que el ángulo θ es muy pequeño, de tal forma que podemos sustituir tangente θ, puede ser reemplazado pues aproximadamente igual que el seno de θ. Eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? Para que el ángulo θ sea muy pequeño, este L tiene que ser... ¿qué lado estoy escribiendo? L tiene que ser mucho mayor que X para asumir esa suposición. Entonces, pues tangente de θ es aproximadamente X, abajo me va a quedar una L sobre 2L nada más. ¿Qué es X sobre 2L? Es básicamente como si fuera, esto es básicamente como si fuera el seno de θ, ¿cierto? Es por eso que dice que podemos hacer eso. Ok, ya está lo que es tangente de θ, lo voy a anotar acá. Tangente de θ es, bueno, aproximadamente es X sobre 2L. Eso es lo que me está quedando. Bien, ¿qué otra cosa tengo? La fuerza eléctrica, bueno, estoy en esta ecuación. La fuerza eléctrica, bueno, son dos cargas que son iguales, entre 4pi epsilon 0, separadas por una distancia llamada x cuadrada. Ok, entonces ya tengo todas estas ecuaciones y pues ahora resolver, ¿no? ¿En cuál ecuación? ¿En cuál ecuación? Pues la que tenía esta mg, tangente de θ es x sobre 2L, ¿cierto? Que es aproximadamente igual a la fuerza eléctrica, y la fuerza eléctrica es Q cuadrada entre 4pi epsilon 0 por x cuadrada, ¿cierto? De aquí que x, si paso x, o sea, despejo x, x me va a quedar como, me está quedando al cubo, por lo tanto, al pasar todas las cosas para acá me va a quedar que es Q cuadrada entre a 2L arriba, hay una 2, hay un L, y luego mg abajo, 4pi epsilon 0, mg, esto es 0, mg, ya. Al elevar esto me va a quedar, esto está al cubo, me quedaría a la 1/3. Eliminando estos valores numéricos, el 2, aquí el 4, me queda abajo un 2. ¿Sí? Eso es lo que me quería que probáramos. A ver, voy a... Q cuadrado, ahí está. ¿Sí, no? Sí, era eso. ¿Sí les quedó claro a todos? Hay varios caminos que ustedes pueden llegar. Pueden escoger lo que decía Arely, ¿decías? De tomar el seno de θ directamente y solamente tomar para ángulos pequeños el seno de θ es aproximadamente θ. ¿Qué otra cosa? Sí, hay varias formas. Esta es una. Entonces, recapitulando, hice mi diagrama de fuerzas. Sé que se cumple esta ecuación porque está en equilibrio. Descompongo en Y, descompongo en X. Acá se fijan, al siguiente paso simplemente reacomodé estas ecuaciones, las dividí y me sale que esto es tangente de θ F entre mg. Despejo y me sale mg tangente de θ es igual a la fuerza eléctrica. No sé qué es la tangente de θ, me voy al diagrama. Tangente de θ, de lo que conozco aquí, geométricamente, pues es x sobre 2 entre la raíz de L cuadrada menos el cateto x cuadrado sobre 4. Después, la suposición de que el ángulo es muy pequeño significa que la longitud de este objeto L es mucho más grande que
esta X, de tal forma que este ángulo es pequeño. Bajo esa suposición, entonces este valor domina sobre este otro, entonces nada más me queda L abajo, entonces tangente θ aproximadamente es igual a X sobre 2L. Con ese valor, ya sé que la tangente de θ, necesito saber qué es la fuerza eléctrica, es esta. Bueno, aquí está la tangente de θ, la fuerza eléctrica, sustituyo esos valores y me queda esta ecuación, despejo X y me da el valor que me están pidiendo. ¿Sí? Ok, y después me dicen, L es 1.2 metros, la masa es 10 gramos y X es 5 centímetros. Y aquí ya podemos ver cuándo podemos considerar que L es mucho más grande que X, ¿no? Al sustituir esos valores, pues supongo que muchos que dijeron, bueno, el inciso B del primer problema está regalado porque ya tengo la ecuación, simplemente sustituyo, pero hay que sustituir correctamente, ¿no? Esto hay que pasarlo a metros, esto hay que pasarlo a kilogramos y esto hay que pasarlo a metros. Espero que lo hayan hecho de esa manera. Y les da... ¿Cuánto les da la carga? Bueno, hay que despejar la carga, perdón. Ok, vamos a despejar la carga. Me están preguntando la carga. La carga, es X, la carga Q es igual, y le damos al cubo, sería 2 veces pi epsilon 0 mg entre L por X al cubo, y esto es raíz. Esto queda en raíz. ¿Sí, no? O que aquí conocemos todo, u otros pudieron haber tomado la ecuación. ¿Qué ecuación puede salir más fácil aquí? Donde involucre la carga. Pues desde aquí, ¿no? No, pues desde ahí. ¿Qué otra ecuación? ¿Cuánto les da? A mí me dio 23 por 10 a la menos 9 coulombs. No sé si estoy bien. ¿Cuánto? 23 por 10 a la menos 9 coulombs. 23 por 10 a la menos 9. 23 por 10 a la menos 9. 23 por 10 a la menos 9 coulombs, me dijiste, ¿verdad? Yo usé K, pero pues sí, debería de salir lo mismo. ¿K? En vez de 2pi epsilon 0. ¿Qué es K? ¿A qué La te refieres con K? constante electrostática. ¿Cómo? ¿Que usaste K? ¿Esto? Ajá, o sea que a mí la ecuación la agarré desde una que tenía más arriba y me salió eso. A mí me sale 7.5 nanocoulombs. Mm. A mí también me da 23 para la menos 6. A la menos 6. Ajá, no sé si hice alguna en la calculadora. Permítame tantito. Ya me acordé. Perdón. No, pues entonces hay resultados dispares por lo que estoy escuchando, ¿no? Ajá. Esto es 3 por 2, 6. Bueno, aproximadamente 6 por... Eso sería 8.8 por 10 a la menos. ¿Qué es la epsilon 0? 8.85 creo por 10 a la menos 12. A la menos 12. La masa son 0.01 kilogramos, ¿cierto? Y G es 10. Vamos a ponerlo en 10.
La longitud de este objeto es 1.2 metros. X al cubo X. Me dan X, ¿no? X es 0.05 metros, ¿no? Ujú. ¿Ah? ¿Sí, no? Es una... Sí. Bueno, o sea, ahorita yo lo que quiero sacar es ¿cómo se llama? Más o menos a cuánto está esto. Es decir, una estimación. Entonces, pero se está multiplicando acá, entonces sería 1 por 10 a la menos 4. Entonces vamos a ver. Tengo 10 a la menos 4. 10 a la menos 4, luego aquí tengo 10, entonces sería 10 a la menos 3, luego aquí tengo menos 4 a la menos 5 a la menos 6, tengo la menos 6, luego tengo la menos 12, tengo la menos 18, la multiplicación de esto me va a dar a la menos 17 más o menos, ¿no? Más o menos, entonces, sí es a la 17 lo que tengo. Revisando. Sí, ¿no? Bueno, y si lo dejo así a la menos 18 sería más fácil, ¿cierto? Entonces, sería... Vamos a ver... Pues sería como a la menos 9. Luego por eso sería... Sí, tiene que ser algo como un número con décimas a la menos 9. Uh-huh. O sea que este resultado está más cerca de los valores que me han dicho. Profe, ¿Sí? yo le puse 2.4 por 10 a la menos 8, es lo mismo, ¿cierto? Pues sí. Sí, o sea, si pones aquí el punto, pues es a la menos 8. Pero sí, este resultado es más correcto. O sea, nada más viendo las cifras significativas, da por 10 a la menos 9. Uh-huh. Sí, porque hay que sacar raíz de esto, ¿no? Después. Por eso lo hice mentalmente, así, ¿no? Entonces, sí da como algo por 10 a la menos 9. Ok. Problema 1. Entonces, ese fue el problema 1. ¿Sale? El problema 2. El problema 2. No me traje el texto, nada más puse el dibujito, pero me voy a traer el texto. El dibujito acá. Y me voy a traer el texto. ¿Dónde está el texto? Aquí está. El texto está largo. En la figura 2, en la figura que está ahí, hay un campo eléctrico uniforme de magnitud 2 por 10 a la 3 newtons sobre coulomb, que se ha establecido entre dos placas horizontales, cargando la placa de abajo positivamente y la placa de arriba negativamente. ¿Sí? Ese es el primer dato. Bueno, ahí está la dirección del campo eléctrico, ya eso nos dice que es positivo y que es negativo. La distancia entre estos dos platos es de 10 centímetros y la separación, o sea, lo largo de estos dos platos es 10 centímetros y la separación es de 2 centímetros. Un electrón se dispara entre las placas desde el lado izquierdo, perdón. Un electrón entonces se dispara entre las placas desde la parte inferior izquierda del plato. La velocidad inicial V0 del electrón hace un ángulo de 45 grados con la placa de abajo y tiene una magnitud de 6 por 10 a la 6 metros por segundo. El electrón chocará en alguna de las placas. Inciso B, si es así, ¿en cuál placa y qué tan lejos de la horizontal, desde donde se disparó, el electrón va a impactar? Exacto. Entonces, vamos a hacerlo. Creo que no necesito tantos pasos para eso.
Entonces, el campo eléctrico está hacia arriba. Ahí está ya todos los datos que se nos dan. Las partes numéricas, pues por ahí van a estar. Es un electrón, ¿sí? Aquí, tengo que rayar. Esto está cargado positivamente. Esto está cargado positivamente. Esto está cargado negativamente. El cuate que viaja es un electrón. Entonces, ¿cuál va a ser aquí? Pues, ¿qué es lo que me preguntan primero? Me preguntan, es que estaba haciendo el sketch del problema. Si el electrón va a chocar entre las placas. Uy, pues hay que encontrar las ecuaciones cinemáticas, dinámicas de esta situación. ¿Cuál es, cómo sería esto? Tenemos primero el campo eléctrico va a estar ejerciendo una fuerza, ¿en qué dirección? Va a ser como la gravedad, no hacia abajo, porque el electrón es negativo. Sí, entonces la fuerza eléctrica, la fuerza que va a sentir este electrón, que es igual a una masa por una aceleración, es igual a la carga que de hecho ya sabemos que es la carga del electrón, entonces la voy a poner como carga del electrón. La carga del electrón por el campo eléctrico, ¿cierto? Entonces la aceleración de este objeto es simplemente la carga del electrón, el campo eléctrico, entre la masa. Y me interesa saber eso porque quiero saber cuál es el valor de esta aceleración, ¿sí? Ahora, también, pues tenemos que poner nuestro sistema de referencia y obviamente lo más conveniente es ponerlo aquí. Este sería Y, y el eje X sería a lo largo de esta placa, ahí está. Entonces, pues habrá que escribir las ecuaciones cinemáticas con respecto a X. Con respecto a X, bueno, si recordamos, sería velocidad inicial en T, hay una componente debido al coseno de teta, luego la componente en Y, aquí hay una aceleración también, V0 T seno de teta, menos la aceleración, que ya sé cuál es, que está por acá, ¿no? Pero cinemáticamente este es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Estas son mis ecuaciones cinemáticas, ¿cierto? ¿Qué otra ecuación me hace falta? Aquí, pues ahora voy a tener la velocidad final. La velocidad final del objeto, sobre todo en Y es la velocidad inicial por el seno que está haciendo con ese ángulo teta, menos esta aceleración por t. Estas son las ecuaciones cinemáticas que necesito. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, entonces ya, es eso, ¿no? Creo que sí. A ver, vamos a continuar. Entonces me dicen dónde va a impactar este electrón. Vamos a hacerlo. ¿Dónde va a impactar este cuate? Entonces, yo tengo que saber, primero, me interesa si este cuate sale disparado, primero si impacta sobre la placa de arriba, ¿no? Si impacta sobre la placa de arriba, ahí se acaba el problema. Es decir, si no impacta, pues va a describir un tiro parabólico aquí esta cosa, más o menos. Pero si impacta, pues ya. Entonces, para saber si impacta, yo tengo que saber cuál es la altura máxima que alcanza este objeto, ¿cierto? Yo necesito saber cuál es Y máxima. ¿Cómo se sabe cuál es Y máxima? ¿Qué pasa en Y máxima en un movimiento parabólico? La velocidad es igual a 0.
Sí, en su punto máximo esta cosa llega hasta arriba y se detiene en un instante y luego comienza a ganar velocidad hacia abajo, ¿cierto? Entonces, la velocidad, como dijeron ahí, en Y tiene que ser 0. Entonces, de mis ecuaciones, aquí está. Esta es la ecuación primera que voy a usar. Correcto, entonces velocidad en Y es 0, por lo tanto 0 es igual a velocidad por el seno de teta menos la aceleración por el tiempo, ¿cierto? De aquí despejo t, el tiempo para sustituir en esta ecuación, porque va a ser el tiempo máximo, por lo tanto me va a dar y máxima. Entonces t es igual a everybody b sobre a, ¿no? Y luego esto va a ser, ¿por qué es b? Es b0, yo lo copié mal. Velocidad inicial entre aceleración por el seno del ángulo teta. Eso es lo que me va a dar. Ahora, para saber y máxima, uso la ecuación que escribí anteriormente de los movimientos, velocidad inicial por el tiempo, que sería velocidad inicial entre la aceleración por el seno de teta, que está dado por el seno de teta, menos la aceleración por velocidad inicial entre la aceleración por el seno de teta. ¿Sí, no? ¿Sí? Esto me va a dar velocidad inicial al cuadrado entre la aceleración por el seno cuadrado de teta. De hecho, creo que esta es una ecuación que se da, ¿verdad? En cinemática. Sí, la altura máxima era igual a la velocidad 0 al cuadrado por el seno al cuadrado. Estamos haciendo mucho... Sobre 2, sí. Bueno, 2 veces la aceleración. Esto está al cuadrado. Mira, sí. Entonces está al cuadrado, entonces qué bueno que me di cuenta de eso. Medio de la aceleración. La aceleración se va, entonces simplemente me va a quedar B0. Aquí voy a... Aquí está. Entonces B0 al cuadrado, seno cuadrado de teta. El A se me va. Entonces, no, pero me queda la aceleración arriba. Ya no me ocupo. Aceleración. B cuadrado, seno cuadrado de teta. No es cierto. Aceleración está abajo y al cuadrado. Entonces me queda la aceleración abajo. Ahí está. Ahora sí es correcto. Ay, caramba. Y estas cosas se parecen, ¿no? Esto es un medio. Quito esto de aquí. Y esto me va a dar... tengo velocidad... sí, un medio. Un medio de la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de teta entre la aceleración. Ahí está. Entonces ahora ya tengo mi expresión que me va a dar la y máxima. Y la y máxima me da... ¿Les dio eso? Pues sí, pero bueno, yo la había usado tal cual. O sea... Sí, está bien. A veces es interesante, importante irse desde las sencillas, ¿no? O sea, no deduje estas ecuaciones porque son obvias. Yo creo que estas ya sí son obvias. Ajá, pero bueno. ¿Y qué valor numérico les da? A mí me había dado 0.07. 0.0724 metros. ¿Qué más? Pero, bueno, cuando lo pasé a limpio ya no puse que hice todo esto. Bueno, que saqué la altura máxima. Porque me di cuenta que sacando el tiempo, pues a lo mejor no era necesario. Pero también comencé así. Ok, ¿alguien obtuvo esta ecuación? ¿Usó esta ecuación y puso los valores numéricos? De Y máxima. Si no, pónganlos y ya díganme qué es esto. Bueno, los voy a poner. Velocidad inicial al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad inicial del... el texto.
Y le dije, no, ¿cuánto me salió? 0.0724 metros. Ajá, sí, ese es tu resultado. 6 por 10 a la 6 metros. ¿Y los demás? 6 por 10 a la Que a mí 6. me dio 2 centímetros en Y máxima. ¿Cómo? A mí en Y máxima me dio 2 centímetros, pero pues Sí, a mí también me dio 51. 2.5, Ajá. pero dice de otra forma. ¿La aceleración cuánto es? La aceleración me dio que es 3.51 por 10 a la 14 metros sobre segundo. ¿3 punto qué? 3.51 por 10 a la 14 metros sobre segundos al cuadrado. 14, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, esos son ¿cuánto da eso? Eso que está aquí en el piso, ahí en lo que están viendo. Ahorita no me Perdón. Ahorita no me 36 sube a la 14, eso está a la 36, esto sube a la 14, 20. No, ¿cómo que 36? 12, 14, punto cero y algo. ¿Cuánto da esto? Esto da en centímetros, punto cero algo. Nada más de ver el análisis, ¿no? Aquí está la 12, esto está la 14, entonces va a estar 10 a la menos 2 acá arriba por algo. 3 por 2, 6, entonces a lo mejor, no, pero esto es 36, 36, me queda 36 entre 6, 6 por 12, 30, 6 por 5, 36 por 6. Seno de 45 grados. Nos va a quedar entre 2. ¿Cuánto? Pues es que es raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, nos quedaría nada más un medio, ¿no? Entonces Sí, sería 6, 3, aproximadamente 3 por 10 a la menos 2 metros. Y así, a ojo, ¿no? Si hacen bien las operaciones, ¿cuánto les da? 2.56, sí, a la menos 2 metros. 2.56 por 10 a la menos 2 metros. Ajá. Tenemos este resultado y nuestro setup, oye, que la chis, ¿qué es D? ¿Cuánto vale D? ¿Alguien tiene el Vale texto? 2 centímetros. ¿Cuánto? 2 centímetros. Pues ya se acabó el problema. Sí. Porque va a Bueno, impactar. también. Esto nos Perdón. dice que el electrón va a impactar en la placa de arriba. Y ya. Digo, bueno, no se acabó. Ahí el inciso. Voy al texto. Pues es que le digo que yo también lo había hecho así, pero hay que ver si la longitud alcanza, ¿no? ¿Cómo que alcanza? Ya calculé, lo que podría salir calculé fue Y máxima. Y Y máxima, independientemente de, o sea, tú dices que si alcanza el la movimiento. longitud, porque nos está dando una longitud. O sea que si el tiempo No, pero que si no, o sea, estamos resolviendo para, a ver, ¿dónde está? Tengo que regresar a mi presentación. Estamos resolviendo para sí, la aceleración que estamos resolviendo aquí es la aceleración que está sintiendo la partícula desde que sale de aquí. Es lo que lo está jalando hacia abajo. Ajá, pero creo que no me estoy dando a entender. O sea, tenemos que ver que el tiempo para alcanzar la altura máxima sea un tiempo en el que el electrón esté entre las dos placas, ¿no? Porque las dos placas tienen una longitud, Bueno, no es pero infinita. lo que estamos respondiendo aquí es lo primero que nos preguntan. Voy de nuevo al texto. Dice, ¿el electrón chocará alguna de las placas? La respuesta es sí, va a chocar en la placa superior. Si es así, which plate, ¿en cuál placa y qué tan lejos viaja horizontalmente? Que es lo que tú te estás preguntando, ¿cierto? Ese es el inciso B.
Pues de hecho no, o sea, digo, antes de eso tendríamos, porque si L es muy cortita, aunque nuestra altura sea mayor que D, puede que no pegue con la placa superior, ¿Quién habla? porque, ¿ah? ¿Quién habla? Anaí. Anaí, lo que acabamos de responder ahorita es que el electrón al menos va a chocar con una de las placas, que es la placa de arriba, simplemente de analizar las ecuaciones. Ya respondimos eso, sí la va a chocar. Ahora, lo que nos pregunta es lo que tú te estás haciendo la duda, ¿qué tanto viaja horizontalmente este objeto? No, no es Y mi eso duda, nos va a, pero eso bueno, nos va a ayudar a responder si impacta antes de que se termine la longitud o impacta después de que se termine la longitud. pero es que si se termina la longitud no impactaría, porque ¿con qué impacta? ¿No? A ver, otra vez, resolvimos unas ecuaciones de movimiento para un objeto que está sintiendo una aceleración debido a unas placas. La aceleración es hacia abajo. Me interesa cuál es el comportamiento en Y. Al resolver en Y, me estoy dando cuenta que va a impactar efectivamente en la placa de arriba. ¿Sí? Ahora, yo lo que quiero saber es si y respondiendo a tu pregunta, es si va a impactar, si esas ecuaciones, así como me las están dando, porque yo las estoy resolviendo y me dice que va a impactar en la de arriba, independientemente de si, ¿cómo se llama? Si le alcanza o no, de acuerdo a esas fuerzas y esos tiempos, impactarían en una placa de arriba. Ahora voy a ver qué tanto se desplaza sobre la placa inferior. Si el desplazamiento es menor que L, entonces va a impactar en la placa de arriba. Si el desplazamiento es mayor que L, entonces no va a impactar, no le va a alcanzar, como tú dices, a impactar en la placa de arriba. Va a impactar en la, de hecho se va a caer, ¿cierto? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, a eso me refería. Gracias. Ok, okay, entonces vamos para allá. Uh, Entonces, ahora necesitamos analizar la coordenada en X de la posición del electrón. Entonces, eh, aquí están. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cómo podríamos analizar esto? Bueno, hay un pequeño truco aquí, ¿cierto? Que nosotros podemos resolver. Podemos sacar una fórmula cuadrática, ¿no? Para determinar el tiempo. Sí, 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 pero también podemos obtener cuál sería, eh, ahí sí estoy pensando aquí. Sí, un truco sería, bueno, es poner que, eh, sí, sí, exacto. Aquí estamos diciendo que si impacta, entonces, si Y es el punto en donde impacta, si Y llegó a 2, pues puedo resolver esta ecuación. Sí, sería esa ecuación. ¿Eh? Sí, o sea, sacar la componente de la velocidad, ¿no? Nada más. Estoy pensando todavía aquí. Mm, mm, sí, aquí.
Bueno, sí hay varias formas. Podemos encontrar varias formas de resolver esto. ¿Cómo lo hicieron ustedes para alcanzar, saber? Es decir, yo lo que estoy pensando es que si nosotros obtenemos cuál es la velocidad de este objeto exactamente si impactara acá arriba, si esto fuera 2, la velocidad inicial, el tiempo no lo vamos a conocer porque el tiempo es diferente al otro, porque el tiempo... aquí lo que nos está diciendo es que la altura máxima es 2.56. ¿Qué significa eso? Que está por acá arriba, ¿no? ¿En qué punto lo cumplió? ¿Quién sabe? Pero podemos decir, si nuestra Y es 2 aquí, tengo una velocidad inicial t seno de teta menos 1 medio, podríamos sacarla de aquí, pero no, podríamos sacar cuál es el tiempo al cual impactó. Y una vez que tengamos el tiempo con el cual impactó, entonces tenemos esto. Ya podemos saber X. Esa puede ser una ruta. ¿Sí quedó claro? Es decir, tengo esta ecuación. En rojo. Tengo esta ecuación. Lo que estoy diciendo, ¿qué pasa si Y es igual a D? Si Y es igual a D, esta cosa hizo algo así y pum, impactó. Supongamos, estoy suponiendo, impactó aquí. ¿En qué tiempo? Bueno, pues tengo todos los datos. Tengo la aceleración, tengo la velocidad inicial, y sí, como dices, me sale una cuadrática con Y igual a 2 o 0.02 y encuentro el tiempo en que impacta, el tiempo, ¿cómo lo pongo aquí? El tiempo t al cual impacta en Y igual a D. Ese es el tiempo que voy a obtener aquí, que lo voy a llamar tiempo de impacto. Tiempo de impacto, ahí está, TI. Y una vez que tengo el tiempo de impacto, entonces yo puedo saber en dónde está en X, porque yo sé, sustituyo el tiempo de impacto aquí y ya obtengo X. Y X, si me dice que es, si mi resultado me dice que es menor que, ¿cuánto? Tengo que ir al texto. 10 centímetros, pues entonces sí impactó en la placa de arriba. Si me dice que es mayor que 10 centímetros, entonces no va a impactar en la placa de arriba. De hecho, va a impactar en algún lugar por, quién sabe, ¿no? Se va a salir, del pequeño capacitor ese que se fabricó. Ok, ¿me pueden decir qué tiempo se obtiene con esas ecuaciones? Bueno, no sé, es que yo tengo tiempo 1 es 6.44 por 10 a la menos 9 segundos. Y el otro tiempo es 1.77 por 10 a la menos 8 segundos. Yo tengo tiempo diferente porque yo resolví el vuelo total. O sea, no lo hice de forma cuadrática. Solamente saqué cuánto sería la trayectoria del vuelo y ya, pues, con respecto a eso, sí es que impactaría en X. Entonces no seguí esos dos tiempos. Pues no te entendí. O sea, ¿qué obtuviste? Es que yo obtuve el vuelo total, bueno, el tiempo total de vuelo para, ajá, no el de impacto. O sea, lo resolví de manera diferente. Sí, o sea, hasta hay una ecuación de alcance, ¿no? Sí. Del tiro parabólico y hay varias rutas en las que se puede sacar. A ver, ¿qué número de problema es esto? A mí me sale como Efraín. Bueno, 6.35 por 10 a la menos 9 segundos. A ver, dejen consulto el valor numérico que nos avienta. 6.4 por 10 a la menos 9. ¿Eso obtienen? Sí, me salió similar, 6.35 me salió a mí. Es el tiempo que da.
Y con ese tiempo, ¿le impacta o no impacta? Ah, hijo, la chistosa. ¿Quién pita el claxon de esa manera? Sí impacta. Espérenme tantito, dejen cerrar las ventanas aquí porque casi me deja sordo ese cuate. Entonces, perdón, ahora sí. ¿Qué? ¿Dijimos que sí, sí impacta? ¿Sí impacta qué? Sí impacta con la placa superior. Sí impacta con la placa superior. Pero con respecto a X, a mí me dio que no impacta. Bueno, no me dio ese tiempo. Pues es que si impacta con la superior ya no se interrumpe el vuelo, ¿no? Pero bueno, no sé, lo interpreté como que impacta, pero a la misma velocidad con la que va, tendría que, obviamente no va a ser a la mitad del tubo, entonces no específicamente tendría. Ok, entonces me hablaron de dos tiempos, ¿verdad? Bueno, ya resolvamos esto. El tiempo con el que obtuvieron el 6 punto y algo por 10 a la menos 9 segundos. La velocidad es 6 por 10 a la 6. Eso da 6 por 6, 6 y luego menos 9 menos 6 queda a la menos 3, sería a la menos 2. A la menos 2, tengo 6 a la menos 2, luego raíz 2 entre 2, sería entre 2, sería algo 3. Ay, no, pero es que necesitamos el valor exacto para saber. Ok, velocidad inicial es 6 por 10 a la 6 metros por segundo. El tiempo, 6 punto, ¿qué? 3 por 10 a la menor 9 segundos. Coseno de 45 grados. ¿Cuánto da X? Velocidad en X da estoy notando. 8.24 por 10 a la 6 metros sobre segundo. A ver. En X y Y. Es igual a velocidad inicial por el tiempo por el coseno de teta. Con ese tiempo, la velocidad inicial es 6 por 10 a las 6. El tiempo es 6.4 por 10 a la menos 9. Y coseno de 45 grados. ¿Cuánto da eso en X? Déjame, ¿dónde está mi calculadora? 2.7 centímetros. 2.7 centímetros. ¿Cuánto mide esta cosa? 10, ¿no? Yes. Entonces va a impactar en la placa de arriba. Esta cosa impacta en la placa de arriba. No hay de otra. Y va a impactar en X igual a 2.7 centímetros. Mucho menos de la mitad por aquí. Por aquí va a impactar. Aquí arriba, en este punto. Aquí va a impactar. Va a salir el chispazo ahí. Y experimentalmente sería eso, ¿no? Experimentalmente se ponen cámaras y se ven los destellos. ¡Ping! Y ya, se registra el evento, se toma el tiempo y se comprueba experimentalmente que estas ecuaciones dicen la verdad. Ok. Esa es la respuesta correcta. Vamos al siguiente problema. Uy, qué la chistosa, ¿qué pasó? ¿Qué era este, no? El texto, a ver si me lo traigo rápido, porque se me está acabando el tiempo. El texto. Uy, está grandote, pero lo voy a poner chiquillo. Ahí está. Aceptar. Pegar. Bueno, no tan chico, no alcanzo a leer. Y vamos a invertir las posiciones de esto. Esto lo quiero acá, esto lo quiero aquí. Esto lo hago grande. En la figura, una esfera sólida, o que las es numérico,
de A igual a 2 centímetros concéntrica con otra esfera conductora de radio interno B igual a 2. ¿What? Sí, bien. Una esfera sólida de radio A igual a 2 centímetros es concéntrica con una esfera conductora, con un cascarón esférico conductor de radio B igual a 2. O no se sabe, 2A y radio externo 2.4A. ¿Hay un tipo ahí o qué? No, es que al inicio dice que A es igual a 2 centímetros. Ya. Sí, gracias. Sí, es en proporción al valor de A, de la esfera sólida. La esfera tiene una carga uniforme Q, que es igual a 5 femtocoulombs. El cascarón tiene una carga neta de Q2 igual a menos Q1. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico a distancias radiales de R igual a 0, R igual a sobre 2, R igual a R? Y finalmente, inciso, ¿cuál es la neta carga de la interna y H, el cascarón externo? Ok, entonces aquí es Gauss, simetría, luego, objetos cargados, simetría, Gauss. El campo, ¿cómo es el campo? Ay, hijo, pues aquí todos son positivos, ¿no? Bueno, carga Q1 es positiva. Esta es positiva. Y el cascarón tiene Q2 igual a menos Q1. Entonces, pero esto es positivo y aquí se va a inducir negativo y aquí se va a inducir positivo. Ajá. Entonces, ¿cómo es el campo eléctrico? Positivo afuera. Perdón, ¿sí me están siguiendo? Que lo estoy resolviendo. Básicamente me dice que este objeto que está aquí adentro tiene carga positiva y es 5 femtocoulombs. Esto es positivo. Por inducción, aquí se genera carga negativa y por lo tanto acá va a haber afuera va a estar la carga positiva. ¿Cómo es el campo eléctrico en todos lados? Es radial hacia adentro, aquí afuera, y es radial hacia afuera, ¿no? Aquí adentro. Así es el campo. Ok, pues vamos a resolver para esto. El campo es uniforme, por lo tanto, si aplicamos Gauss nos dice que la integral cerrada de punto de A es igual a... y aquí ya tenemos simetría esférica, porque entonces esto que está aquí sería el campo eléctrico por el área, el campo eléctrico por 4pi r cuadrada, y sabemos que esto es igual a epsilon 0 a la carga total encerrada. Esto sería igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Y la vamos a aplicar esta expresión para todas las zonas. Y vamos a comenzar. Me dice, inciso A, para R igual a 0. O sea, R igual a 0. Inciso A, R igual a 0. Es decir, en términos de lo que nos está expresando el problema, que todo lo está expresando en términos de A, ¿cierto? Que es el radio de la esfera interna, entonces podemos decir que R igual a 0, estamos hablando en la zona que es todos los puntos que son R menores que A, básicamente. Entonces, si yo tengo esa esfera, aquí está, y esto tiene radio A, y si mi superficie gaussiana, para resolver ese problema, pues pongo una superficie gaussiana así, entonces, pues ya resuelvo, ¿no? Tengo del lado izquierdo lo que obtuve anteriormente es
el campo eléctrico por 4πr cuadrada, ¿cierto? Y la carga total encerrada sería, la carga total encerrada es una superficie gaussiana. Ok, la carga total encerrada en términos de que sería la carga 1 por la fracción, ¿verdad? Y la fracción es el radio R de la superficie gaussiana. Tengo que distinguir los dos radios. R' entre A, y esto sería cúbico, básicamente. Sí. En el primero, creo que sería 0, ¿no? Porque si radio 0, pues toda la expresión sería como 0, ¿no? O sea, multiplicar radio. Sí, simplemente estoy resolviendo para esta parte. Esta sería la carga total encerrada, que sería la carga, le llama Q1, sí, Q1. Luego la fracción sería, pero sería el mismo, o sea, sí, R cúbica entre A cúbica, básicamente, ¿no? Entonces el campo eléctrico ahí adentro sería Q1R entre 4πε0 por A cúbica. Sí, ok. Es un problema, bueno, esto me va a ayudar porque esto se cumple para esta expresión. Entonces, como acabas de decir tú, si ponemos R igual a 0, pues de aquí vemos que el campo eléctrico es 0. Y luego el inciso B me dice que para R, que es A entre 2, ¿sí? Se cumple esta ecuación. Entonces, para R, que es igual a A entre 2, entonces sustituyendo A entre 2 aquí, me va a dar que el campo eléctrico es la carga Q A entre 2 entre 4πε0 por A cúbica. Y da números, ¿no? Sí, da números. Entonces se puede calcular numéricamente cuánto vale esto. Ok, eso ya se lo echan. Después dice que inciso A, B, C para R igual a A. Inciso C, que es para R igual a A. Entonces, para R igual a A, pues todavía estamos dentro de lo que sería, la superficie, ¿no? Básicamente. ¿Cuánto me da para R igual a A? ¿Qué les dio para R igual a A? Punto 112. Hija. 11 Pero la expresión por 10 a la Perdón. sería Q1, R sería A, entonces sería, pues sí, lo que es básicamente el campo en la superficie, 4πε0 por A cuadrada. Y ya les da el valor. Ahora, aquí cambian las cosas porque hay que calcular el campo para la situación cuando R es mayor que A, lo voy a poner así, mayor que A, pero menor que B, que estamos dentro de lo que sería la parte del cascarón. Aplicando otra vez Gauss, me dice que es el campo eléctrico por 4πr cuadrada, que es igual a la carga total encerrada 1 entre epsilon 0, por lo tanto el campo eléctrico es igual simplemente Q1 entre 4πε0 por R cuadrada. Ahora sí puedo contestar D, porque D me dice que es, sí, ya está fuera, ok. D me dice que es 1.5 de A, ¿no?
R es igual a 1.5 de A. Y aquí ya lo podemos calcular numéricamente. Sustituimos aquí 1.5 de A y obtenemos un valor. Para E tenemos otra situación, porque ahora estamos en la región que es para R, sí, ¿no? A ver. E es 2.3 y ya estamos aquí, ¿no? En esta región, dentro del cascarón. Profe, esa región es un conductor eléctrico, Sí. porque pues ahí ya sería cero, ¿no? Porque, o sea, siempre el De todos campo... modos, sé que sí, sería cero. Entonces, y esa es la justificación que se pone aquí. Precisamente, si resolvemos Gauss, para este caso, pues el campo eléctrico no hay carga total encerrada y el campo eléctrico sería cero, efectivamente. Pues, R 3.5, inciso F es para 3.5, entonces aquí R es mayor que C, ¿no? Entonces ya estamos afuera. Para R mayores que C. Entonces para R mayores que C, pues tenemos que, ¿qué sería? Si aplicamos Gauss. Campo eléctrico 4pi R cuadrada es igual a ¿qué? La carga total encerrada. ¿Y cuál es la carga total encerrada? Pues va a ser 0, ¿no? Porque tenemos que Q2 es menos Q1, ¿no? Sí, exacto. Entonces 0. Esa es la respuesta correcta. G. ¿Qué quiere G? Inner and outer surface of the shell. La superficie interna, la superficie externa de la celda. Pero eso ya lo contestamos, ¿no? Entonces, porque nosotros consideramos una superficie gaussiana que puede estar completamente dentro del caparazón. Como no hay carga encerrada, pues nosotros podemos decir que básicamente es cero, ¿cierto? Es cero, ¿cierto? El campo eléctrico es cero. Sí, es Para esta parte G. Ah, no, ya nos preguntan la carga, pues la carga neta ya la contestamos. Es decir, ¿cuál va a ser la carga neta que se va a acumular en la parte interna del cascarón? Me voy a borrar. ¿No? Voy a borrar esto para responder esto. Ok. ¿Decías, perdón? Ah, que si no tenía que ser menos 5 para que pues, Sí, diera 0 con la otra carga, ¿no? sí, exactamente. Porque precisamente la carga neta que tenemos aquí nos dice que es 5. No va a quedar bonito. Es 5 femtocoulomb de este objeto. Y esto va a inducir una carga de menos 5 femtocoulomb en esta superficie interna. Exactamente. Está muy fácil de responder esa. ¿Cierto? Ya. Y the outer surface. Where is the net charge? En la parte interna y en la parte externa. ¿Y en la parte externa qué pusieron? La parte externa, ¿qué superficie, qué carga tiene? Ya induje una carga aquí de menos 5, ¿no? Entonces, si ya se indujo aquí, También, ¿no? Lo mismo, 5 no, pues femtocoulomb. entonces se rompería ¿cómo se llama?
el equilibrio de cargas. Tendría que ser cero, ¿Sí? ¿Y cómo lo compruebas? pues que nos tiene que mantener el equilibrio. Externa, vamos a llamar esto la carga externa. La carga externa Más tiene que cumplir con el principio de conservación de la carga, por lo tanto la carga externa tiene que ser igual, pues sería fácil, ¿no? La carga interna, que sería 5 femtocoulombs menos las 5 femtocoulombs de la parte interna, esto debería ser 0, ¿no? Simple y sencillamente. Ok. Bueno, es 0, sí. Ya no nos queda tiempo para el último. El último lo resolvemos en la siguiente clase, les doy sus calificaciones y continuamos con el contenido del material. Ay, sí, mañana, ¿no? Sí, mañana es jueves. Muy bien, entonces nos vemos mañana, muchachos. Gracias, profesor. Hasta mañana. Profe, yo iba a comentar algo del examen. ¿Perdón? Yo le envié el examen por correo porque no encontré mi carpeta. Soy la única que está como invitada, no como miembro. Sí, está bien, no te preocupes. Ah, ok, gracias. Dale, Bye. Gracias, hasta luego. Dale, nos vemos mañana.